Siendo de tamaño pequeño, con poca fuerza y considerado prácticamente un ave, podríamos pensar que este pequeño carnívoro no tendría un punto de comparación con grandes terópodos como el T-Rex. Pero sorpresivamente, hay algo en lo que sí le gana: tener aún menos dedos. El Mononychus fue un dinosaurio terópodo carnívoro que habitó en el territorio asiático durante el Cretácico tardío, en el Campaniense, hace aproximadamente entre 80 y 71 millones de años en lo que hoy es el desierto de Gobi, en Mongolia. Su nombre completo es Mononychus olecranus, el cual viene del griego mono, que se puede traducir como solo o único, y onyx, que significa uña o garra. Y a pesar de que no encontré una evidencia sólida que me indicara lo que olecranus significa, es muy probable que haga referencia al olecranon, un segmento de un hueso del brazo, significando así Mononychus, garra única. Pertenecía a la familia de los alvarezsáuridos, familia que recibe su nombre por el Alvarezsaurus, que a su vez se llama así en honor al médico, investigador e historiador argentino Gregorio Álvarez. Sus restos fósiles fueron encontrados en el desierto de Gobi, como ya mencioné antes, aunque estaban bastante incompletos, faltando la cola y teniendo solamente unos cuantos fragmentos del cráneo. Y con tan pocas pistas para imaginar cómo se vería este dinosaurio con un esqueleto más completo, tuvieron que recurrir a basarse en gran parte de uno de sus primos cercanos, el Shubia, que mencionaremos de nuevo más adelante. Pero dejándonos un poco de tecnicismos, pasemos a hablar de la posible apariencia de este animal y las características que lo hacen un espécimen un tanto peculiar. El Mononychus era un dinosaurio pequeño y ágil, con un tamaño estimado de 1 metro de largo y 40 centímetros de altura. Sus patas traseras poseían articulaciones similares a las de las aves modernas y eran relativamente largas, por lo que lento precisamente no era. Como los demás miembros de la familia de los alvarezsáuridos, tenían picos con pequeños dientes y por obvias razones no eran aves voladoras. Sin embargo, sus huesos pectorales parecían estar diseñados para sujetar los músculos del vuelo. Características como estas hicieron que en un principio fueran identificadas como un grupo de aves no voladoras primitivas, pero actualmente han sido reclasificados como parientes cercanos de las aves verdaderas. Su cola era medianamente larga. También se cree que estaba cubierta de plumas y ocasionalmente se le representa con un posible y sutil abanico de estas. Se dice que era nocturno, pues en la noche era cuando menos los depredadores con los que convivía estaban activos, y esto era una gran ventaja para conseguir comida. Sus ojos eran grandes y ocupaban una considerable parte de su cráneo, pero la verdadera llamativa característica del Mononychus eran sus extremidades delanteras, las cuales eran cortas y con una garra de unos 7.5 centímetros de largo. Esta garra era su único dedo, pero su primo cercano, el Shubia, poseía otras 2 garras vestigiales junto a la principal. Volviendo al Mononychus, el propósito exacto de esa garra, pero los investigadores y científicos sugieren que pudo haberla usado para abrir nidos de termitas y devorar los insectos que encontraran dentro. Por último, hablaremos acerca de las escasas participaciones del Mononychus dentro de la cultura popular, siendo algunas de ellas su aparición en el segmento de The Giant Claw, del especial Chased by Dinosaurs, del documental Caminando con Dinosaurios producido por la BBC por ahí de los años 2000. También en la nueva serie documental Prehistoric Planet, de igual forma producida por la BBC y transmitida por el servicio de streaming de Apple TV+, destacando que es de lo más confiable en cuanto a paleontología y dinosaurios que tenemos en la actualidad, y también es el material que estoy usando de fondo en este video. Además de las figuras como las de la línea Creative Beasts y también las producidas por Mattel con la marca de Jurassic World en años recientes. Pero bueno, esta era toda la información que tenía de este dinosaurio. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Te recuerdo que puedes dejar sugerencias de futuros temas en los comentarios. Sin más que decir, me despido. Gracias por ver este video. Adiós.